¿Qué tal? Muy buenas tardes, los saludos amigos licenciado René Castellán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña la licenciada Alejandra Romero Galván. Ella es consejera ciudadana de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Voy a decir un poquito su currículum, licenciada. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, perito en grafología y grafoscopía por el Colegio Mexicano de Grafología y además es maestrante en Derecho Penal Acusatorio y destrezas en juicios orales. Maestra, muy buena tarde, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenida. Hola, ¿qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. El tema, maestra, es elecciones en tiempo de pandemia. Cedo el uso de la voz, maestra. Muchísimas gracias. Estabilidad y la seguridad de la ciudadanía, que es lo más importante, lo que se debe de observar y que se debe de tener un especial cuidado en esta seguridad de la ciudadanía. Por lo que es importante manifestar que el Estado no solo tiene el deber de la formación y administración de los comicios, sino que deben de generar precisamente un ambiente que permita el libre desarrollo de estos mismos comicios. Por eso es tan importante. Y bien, por lo que ante estos hechos, como los hemos contemplado, lo que es la pandemia, se deben de determinar nuevos procedimientos que permitan precisamente efectuar los procesos democráticos para que tanto las autoridades como los electores colaboren en la renovación de representantes públicos por medio de elecciones honestas, igualitarias y transparentes. Esta investigación que yo llevé a cabo en el mes de enero o principios de febrero no solo comprende el caso actual del COVID-19, sino la consideración de modificación de planeación y de gobernación de las elecciones cuando exista o cuando haya una pandemia que afecte el desarrollo del sufragio popular. Y bien, para brindar seguridad a los actores, los votantes y las autoridades en un contexto que no reduzca la participación de la población, sino que intente un manejo óptimo ante las circunstancias a las que se enfrenten. En estos temas no valen espacios para arreglos superficiales o improvisaciones, sino que se debe de revisar, en primer lugar, si hay condiciones para las elecciones y en caso de que sea posible, realizarlas bajo ciertas precauciones en que se conjunten tanto el desarrollo del proceso electoral como el control de las medidas en materia de salud. Como le mencionaba hace un rato, sí es muy importante mantener ese cuidado hacia la ciudadanía. Las normas electorales señalan, y sabemos que señalan el día en que debe de realizarse la elección popular. Esta se señala el comienzo de la jornada para ejercer el sufragio desde la instalación de la casilla, la forma en que se llevará el proceso del voto, hasta la entrega de los paquetes electorales con los votos y las actas de los resultados e informes de la elección de cada mesa o de cada casilla. Ahora bien, ante tiempos de contingencia como la que estamos viviendo en estos momentos en materia de salud, se debe de reorganizar y de modificar la administración del proceso de la jornada electoral con base en planes y protocolos especializados, no tomarlos a la ligera, sino que deben de ser especializados por diversos entes de la administración pública, como por ejemplo de salud, Hacienda, Seguridad Pública, de Economía, Gobernación, entre otras. Lo más importante, lo vital es la prevención, que no se exponga
a la población y al mismo tiempo poder desarrollar la jornada electoral garantizando precisamente la integridad personal, la salud pública, el ejercicio del sufragio y contar con elecciones que sean limpias y que sean justas, porque ese es el miedo que se tiene actualmente, que estas elecciones no vayan o que no se lleven a cabo de una manera limpia y de una forma justa. En las circunstancias de una pandemia sería un tema transversal el contagio que podría haber en la población por la afluencia de los votantes, por no tener el debido cuidado, por lo que esto se vuelve en uno de los factores y variables para la realización o incluso hasta la suspensión de las elecciones. La probabilidad de que alguien se llegue a infectar o que transmita la enfermedad que pues estamos tratando de que ya no esté, de remediarlo. Pero, ¿qué pasaría con las personas seleccionadas, por ejemplo, para ser funcionarios de casilla? Si se podrían ellos mismos negar a capacitarse y a participar en la jornada electoral, o debería manejarse como una obligación ciudadana con sanción en caso de incumplimiento. Esa es una pregunta muy importante. Si ellos incluso pueden negarse a trabajar y solo incumplir con el mandato ante una causa pues justificada. Sin duda alguna, un deber moral de las personas de participar, ya sea de forma activa o pasiva en el proceso electoral, se trata de la responsabilidad de hacer permanente a lo que nosotros le conocemos y llamamos como la democracia, por medio de elecciones que representen verdaderamente la voluntad popular. Pero al mismo tiempo, en una situación de riesgo sanitario como que estamos viviendo, permitiría reflexionar no solo como un ciudadano en esa obligación, sino que como una persona no se quiere exponer a enfermarse. A mí, en lo personal, si no se me garantizan que hay las medidas necesarias, a mí, en lo personal, lo pensaría mucho para exponerme o que me pudiera exponer a enfermarme. Si bien podría diseñarse una organización para las elecciones bajo la administración de ciertos protocolos, no menos cierto es que no existe uno que asegure de manera absoluta que no vaya a existir algún contagio. En esta jornada electoral se prepara y se desarrolla la presencia y acción pues de los funcionarios de casilla, como nosotros sabemos, pero además se debe tener en cuenta a los representantes de los partidos también, de los partidos políticos, en cada mesa de elecciones, que es los que se presentan en ese día. Y nuevamente se debería de reflexionar su presencia en este espacio, pues si bien no es obligatoria, es un derecho que poseen los institutos políticos y los candidatos a ejercer o a estar en estas casillas. En caso de que se desplieguen estas representaciones, pues deberán conducirse ante las formas que indique la autoridad para que no solo avale el desarrollo de la elección, sino que proteja su propia salud. Un tema que también tiene que ver con los elementos necesarios para el desarrollo de la jornada electoral es precisamente el material para su votación y la papelería de las juntas distritales, por lo que se debe de asegurar que el material entregado esté verdaderamente esterilizado, que esté libre de cualquier virus, de cualquier bacteria que pudiera producir una mayor enfermedad o contagios entre los funcionarios de las casillas, las autoridades electorales y los representantes de los políticos. Por eso es tan importante que todo este material se garantice y que esté esterilizado. En el supuesto de que se ordene el desarrollo de toda actividad electoral bajo los protocolos que establezcan las instituciones públicas, se debe o se deberá entregar los insumos médicos y sanitizantes de manera gratuita. Esto es muy importante, que debe de ser de manera gratuita en cada procedimiento que se ejerza en los comicios, con el ánimo de asegurar el cumplimiento de las medidas advertidas por los mandos del gobierno. Y con esto tratar de reducir las posibilidades de un contagio o de un mayor contagio. Sin embargo, aquí viene una reflexión muy importante. ¿Qué pasaría en las urnas después de cada voto? Como usted me decía hace un momento que me preguntaba por los votantes.
¿Qué pasaría en las urnas? Tendría que limpiarse cada casilla, de quién sería la responsabilidad, y si no se limpia, ¿se podría exigir esta limpieza o esta asepsia? Esta es una reflexión importante. Son pasos que se deben de planear y que se deben de ejecutar para el óptimo progreso de las elecciones en las mesas de votación, en las juntas distritales, en las oficinas administrativas y jurisdiccionales responsables de los comicios. En cada uno de los, o lo que yo le comenté hace un momento, le decía sobre el tema del desarrollo de las campañas de los candidatos y los temas a considerar en caso de que hubiera circunstancias imprevistas, como por ejemplo un desastre natural, un accidente causado por un descuido humano o el estacionamiento de una pandemia como es la que tenemos en la prevención. La prevención será vital para que no haya una mayor propagación en la población. En el caso en el que el escenario fuera un cambio de lugar por no haber las condiciones de seguridad o la inviabilidad para llevarlas a cabo, se reorganizaría la ubicación de las casillas para que los mismos sufragistas puedan ejercer uno de los derechos políticos y poder continuar con la mayor normalidad el desarrollo de la elección. Pero algo muy importante debemos de observar, que también debe de cambiar la forma de trabajo de los órganos de los que organizan estas elecciones. Ya no tiene que ser como antes. Vemos una situación que ha venido a revolucionar, que es una elección atípica, como usted bien lo decía, y esto se tiene que transformar, los protocolos se tienen que transformar, en el que el personal de las unidades del ente organizador de los comicios deberá modificar estas formas de trabajo conforme lo indiquen las autoridades públicas, en el que la prevención y los respectivos cuidados pues deberán de tener como objetivo disminuir o prevenir los contagios de estos trabajadores y de las personas con las que tienen contacto dentro y fuera de la unidad administrativa de los organizadores de las elecciones. En este caso, los protocolos y la forma de cómo llevar a cabo, de llevar el trabajo y las sesiones, se tendrán que realizar con debido cuidado, que se ordenen y que se ordenen y todo lo que se señale se lleve conforme a los protocolos debidamente bien establecidos por el Consejo de Salubridad. Sin embargo, se debe cuidar el tema del contagio y que se debería hacer y qué se debería de hacer en caso de que haya un nuevo brote en uno de estos lugares en que se organizan las elecciones. Y bueno, en este caso se debería de renovar a todo el personal o mudar de sede o incluso a lo mejor hasta cambiar de día de los comicios, precisamente por los motivos de salud. En las unidades administrativas del servicio electoral, labora personal representativo, tanto presidentes, vocales, representantes de los partidos políticos, operativos como subdirectores, jefes de área y oficiales externos, personas de limpieza, proveedores, técnicos y bueno, entre otros. Por lo que los cambios se deben de configurar para todos los que tienen contacto tanto directo e indirecto con la unidad del servicio electoral, en el que deberán de acatar pues cada uno de los lineamientos, no solo de trabajo, sino del desarrollo de todas las actividades que se generen y realicen para el desarrollo de estas elecciones. Es importante tomar en cuenta algo, que posiblemente algunas actividades que no sean físicas podrían realizarse por medios electrónicos. Esto es muy importante. Por ejemplo, una sesión sobre puntos de elección con los representantes de cada partido político, en el que el manejo, la presencia y desarrollo se podría suplir de manera virtual. Lo anterior implica el cambio del reglamento de asistencias y del desarrollo de estas mismas reuniones. Pero hay diligencias que a veces son imposibles de sustituir, por ejemplo, un ensayo de elección, la entrega del material electoral, probar el funcionamiento de las redes electrónicas y bueno, entre otras. Un recurso un recurso humano fundamental en las elecciones son los trabajadores electorales, que estos mismos realizan sus actividades en el exterior, como lo son
los notificadores, los verificadores y mensajeros que desarrollan sus actividades en espacios públicos y que deben transportarse por la comunidad. Estos empleados públicos, como sabemos, son expuestos a más lugares y con ello las posibilidades de un contagio pues son mucho más altas, por lo que se debe de cuidar no solo su función y condiciones laborales, sino que hay que asegurarles un acceso al sistema de salud en caso de que sean diagnosticados por alguna enfermedad. Hasta esta línea del tiempo, lo que he expuesto, el tema de las convocatorias para elegir candidatos, precampañas y campañas y actividad de las unidades administrativas del servicio electoral. Pero lo que hay que tomar en cuenta y hay que visualizar son las relaciones administrativas que sostendrán los órganos inferiores y superiores electorales que permitirá el desarrollo óptimo de estos comicios, por lo que se debe de proteger al personal que intercambia esta información, mensajería o que tiene contacto en sedes, así como el órgano central electoral. En esta oportunidad es necesario hablar del personal que trabaja en la sede central del servicio electoral, en el que se ha podido modificar su manera de trabajo, pero lo que se debe de meditar es que si hay necesidad de su presencia física en los órganos de este ente público o si pudiera desahogar sus labores y pendientes desde su domicilio, es decir, hacer el tan conocido ya home office para poder realizar sus actividades y qué mejor hacerlos de manera virtual. En este ejercicio de vigilar que no haya una infección en el personal que labora en el órgano central electoral, pues implicará una reorganización en el manejo del personal y una administración más elaborada de los procesos de trabajo con el objetivo de tutelar la salud de estos funcionarios. Sin omitir el detalle de todo lo que acabo de mencionar, estos protocolos también deben de cumplirse y vigilarse en los órganos responsables de la justicia electoral, en donde precisamente los órganos locales o estatales van o deberán observar el ejercicio de los lineamientos expedidos en materia de seguridad y salubridad impuestos para las elecciones y en especial en el caso de los espacios cuando son cerrados, como lo son los edificios y oficinas públicas. Y bien, a continuación, pues les haré a exponerle una serie de temas pendientes que se deben de observar, que se deben de resolver y que se deben de atender para que esta jornada electoral pues sea sin la menor cantidad de exabruptos o de inconvenientes y con ello pues se garantice una elección honesta, una elección transparente y una elección justa. En primer lugar, el primer escenario a observar es la calificación de la posibilidad de realizar la elección, ya sea por motivos de un desastre natural, un accidente por negligencia o el estacionamiento de una pandemia como lo que estamos viviendo. Por lo que el Consejo de Salubridad será la institución responsable de valorar y de autorizar si se realizan las elecciones y en caso de permitirlo, imponer las condiciones y lineamientos pues que brinden una seguridad a las personas y conserven la seguridad pública de la población. También es importante en estos casos se debe de observar que este Consejo de Salubridad va a poseer facultades extraordinarias sobre los demás órganos del Estado. En el caso de una pandemia, su funcionamiento va a permitir evaluar las condiciones y la debida tutela que deberán guardar tanto la población como el ejercicio de las instituciones públicas con un objetivo principal que va a ser el cuidado de la salud pública. También se debe de considerar que en tiempos de esta pandemia la prevención es vital. Sin embargo, vemos que el riesgo es latente, por lo que la instrumentación y la observación y ejecución de los planes del Consejo de Salubridad es lo que va a permitir o permitirá una mayor propagación y que se busque medidas para recuperar la salud como el bien colectivo. También es importante hacer mención sobre el uso de la tecnología. Podría ser un instrumento para que las personas tengan que salir de su domicilio para ejercer su sufragio y por otro lado, el personal de los órganos electorales
administrativos, tanto administrativos como jurisdiccionales, puedan realizar sus labores desde su domicilio con el afán de no poner en riesgo y que se vayan a infectar. Sin embargo, el tema del voto electrónico debe de estar no solamente contenido y reconocido en las leyes electorales, sino que se debe de garantizar la idoneidad de estos, la seguridad y que genere obviamente la certeza en la ciudadanía. Por lo que respecta al trabajo desde el domicilio del personal electoral, creo yo que no se dificulta, pues en últimas fechas han podido despachar su trabajo y pendientes de esta manera, haciendo el home office como mencionaba. Solo tendrían que modificarse los reglamentos para que se valide este uso. Y al mismo tiempo asegurar que tanto empleados como las instituciones cuenten con medios electrónicos que sean efectivos para que no haya problemas o que dilaten sus labores por esta dependencia a los medios virtuales. Un tema que siempre causa problemas en las elecciones es el dinero que se gasta en cada campaña electoral. En el caso de esta pandemia se deberá de modificar la manera en cómo se realizan las campañas electorales, dejando de lado esos clásicos recorridos, eventos masivos que, bueno, finalmente creo que se están llevando a cabo. El saludo de mano, recibir personas, realizar entrevistas con referentes de la comunidad, entre muchas otras. Por todo esto que acabo de mencionar, los candidatos apostarán a tener mayor presencia en redes sociales, lo que también significa pues aumentar su presupuesto de gasto en esta área misma que se encuentra fiscalizada en el servicio electoral para que no haya una competencia desigual. Pensemos en algunos escenarios que no estén dentro de zonas urbanas, por ejemplo. La manera de cómo hacer presencia y sobre todo se den a conocer o den a conocer la imagen y la oferta política del candidato en lugares apartados. Lo comentaba en una ocasión con un candidato a presidente municipal y él mismo me decía, es muy difícil, hay poblaciones que están muy alejadas en donde no hay ni siquiera carreteras y que la situación virtual o el método virtual no sería idóneo para este tipo de personas porque no alcanzarían a tener el conocimiento de esta imagen o de esta oferta política de este candidato. Y bueno, ellos tendrían poca presencia ante esta situación. Con poca presencia de medios de comunicación electrónicos y con una densidad poblacional menor, provocará que sus mensajes tengan menor recepción, como le comentaba, e impacto en los votantes, por lo que se debe reformular el cómo se despliega una campaña electoral. Tienen que crear nuevas estrategias para poder llegar y sobre todo, nuevamente, y vuelvo a plantear, tener esa prevención y ese cuidado para que no se propague o que no haya más contagios. Para considerar pues todas estas circunstancias que deben de afectar lo menos posible sus estrategias y por supuesto el objetivo de cada candidato o de cada actor político. Anteriormente le comentaba y ya observamos el papel que juega el Consejo de Salubridad y su labor dentro de las elecciones, que será no solo de manera preventiva, sino de vigilancia de la salud de la misma población. Por esto mismo se deberán de celebrar diferentes acuerdos intersecretariales entre las dependencias de la administración pública, tanto federal, estatal y municipal, y en ellos deberá dotarse las facultades y de capacitación a personal de salud, de seguridad ciudadana y a los observadores que participen en el proceso electoral. La elaboración y ejecución de estos modelos de seguridad y de protocolos de salud será uno de los deberes para poder desarrollar estos comicios. Ya se tiene este protocolo de salud que se llama Protocolo de Atención Sanitaria y Protección a la Salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, que fue emitido en febrero del año 2021. En caso de que sea una elección intermedia o que sea una elección presidencial, pues se debe pensar en la afluencia de posibles votantes, pues las elecciones intermedias tienen menor flujo de sufragistas a diferencia de las elecciones cuando son presidenciales, en donde existe una mayor participación ciudadana.
En el caso de que sean concurrentes en las elecciones, la renovación de gobernaturas, ya sean estatales, presidencias municipales y representantes a los congresos locales, modifica la cantidad de personas que podrían ejercer su voto. Sin embargo, la prevención y planeación de estos escenarios permite que haya un mayor control sanitario y de cuidado de cada uno de los protocolos de salud del Consejo de Salubridad. Como hemos comentado, el tema de la seguridad y la salud en estos comicios son primordiales, sobre todo porque, como bien lo menciona, es una elección atípica en el que el cuidado de la población se convierte en el punto de referencia de los demás actos. Es el punto más importante, pero se debe de notar la dependencia que se hará hacia sostener muchas de las operaciones electorales por medios electrónicos. Esta relación de apostar a sostener elecciones más virtuales deberá ser con ciertas medidas que no generen una dependencia absoluta, y también se requiere meditar en los casos en los que esta presencia de medios electrónicos pues está más reducida. Los escenarios virtuales serán importantes. Los escenarios virtuales serán imposibles de sustituir, por lo que todas las partes deberán de contar no solo con el servicio de redes electrónicas, sino que este sea de buena calidad. Ya vemos que de repente se pierde la señal, no se escucha, está pausado o simplemente no hay señal. Pero ¿qué pasaría si efectivamente una de las partes no posee temporalmente y por causa ajena de este servicio? Por lo mismo, por lo que comentamos, se debe no solo prever la planeación, sino medidas que sean razonables en caso de inasistencia por causas no propias como la falta de Internet. En particular, se debe de cuidar que las reuniones electorales comunales de los pueblos indígenas y sus usos y costumbres en procesos electorales, estas mismas se realicen según los acuerdos del servicio electoral y los protocolos de las autoridades vigilantes de la salud pública. Pero pasemos a un escenario y vamos a hacer una reflexión. ¿Se podría rechazar ser funcionario de casilla en una elección por motivos de posible contagio? ¿O se podría impedir el ejercicio del voto a un ciudadano por no obedecer ni respetar los lineamientos de las autoridades? El tema es importante. El tema del voto electrónico, si bien es cierto, representa una ventaja por la cuestión de la participación, pues los costos y la facilidad para su ejercicio. No menos cierto es que su implementación y la vigilancia implicarían medidas extras de seguridad para poder brindar confianza y certeza pues en esta elección. Por lo que se podría ser un mecanismo alternativo para sufragar, pero la empresa que provea el servicio deberá contar con las condiciones y los medios para asegurar pues la transparencia y seguridad a las autoridades electorales. Asimismo, es importante hacer mención que se deberán de reformar las normas y que se deberán de llevar a cabo los protocolos necesarios para que se pueda ejercer el voto por medio de los medios electrónicos. Lo que se debe de tener en cuenta como una observación es que la urna electrónica no es material electoral. Me explico mejor. Si se implementase una urna virtual en un espacio, este sería el medio para votar, más no parte del paquete electoral que se contabiliza. Por otro lado, desafortunadamente en este escenario, en varios lugares la compra del voto sigue siendo un factor negativo en los comicios. El traslado de personas o la promesa de un pago ha sido motivo de vigilancia y de sanción por las autoridades electorales. Pero pensemos, ¿qué pasaría si ahora la persona que desea manipular la elección compra los votos a domicilio de varias personas, teniendo a mano varios teléfonos para poder ofrecer la compra a domicilio del voto por cierto candidato, ya sin necesidad de trasladarlo o pedirle que vaya a la mesa electoral, sino que hagan una compra-venta en el espacio que programen, por lo que se debe de estar a la expectativa de este posible futuro? Más allá del tema del costo económico, como lo mencionamos, y de la reingeniería de estas elecciones, se debe tomar en cuenta el tema político, pues la continuidad del grupo político en el poder depende no solo de los actos como gobierno, sino que en el control de los espacios como el Congreso y las gobernaturas locales. Por lo mismo,
esta vigilancia o la vigilancia en tiempos de pandemia debe de funcionar no solo en provecho de la fuerza política en el poder, sino en razón de permitir el mejor desarrollo de las mismas y con intervención mínima en lo que se refiere a la materia electoral. El asunto de la salud pública pues se complica si se piensa en el tema de los posibles contagios, ya sea por trabajar, ya sea por participar o por colaborar en las elecciones. Se debe de pensar con responsabilidad no solamente política, sino objetiva del Estado al permitirse el desarrollo de los comicios. La prevención es muy importante, como lo mencionaba, y la sanción de las personas, y la sanación de las personas contagiadas por y durante estas elecciones. Por mi parte sería todo. ¿Es cuanto? Este es un artículo que se publicó en el mes de febrero en la revista jurídica Lexitum en Venezuela. Y bueno, les agradezco que me hayan invitado a platicar sobre este tema aquí en mi país, sobre todo en el Estado de México, en donde, bueno, se van a llevar estos comicios próximamente en nuestro país. Muchas gracias, licenciada. Hablaba usted, Eric, de las nuevas, ¿cómo va a ser? Pues bueno, sabemos primeramente que la pandemia pues es una, esto es nacional, es una situación que estamos viviendo muy complicada. Pero hablamos de las elecciones, las casillas. Usted comenta que las casillas ahora van a venir de alguna manera ¿cómo le puedo perdone, van a llegar las casillas sanitizadas, ¿ok? Pero ¿quién va a hacer ese trabajo? Directamente desde el INE, el gobierno, ¿quién lo va a hacer, Lick? Sí, ya el INE, como yo en un momento, emitió el protocolo de atención sanitaria y protección a la salud para la operación de cada una de las casillas únicas el día de la jornada electoral. Y efectivamente toman en cuenta medidas y recomendaciones generales. Una de ellas, y lo platicábamos hace un momento, ¿qué pasa con los votantes? ¿Qué va a pasar si un votante, si se dan cuenta que no se está poniendo gel, que tal vez no lleva su lapicero para poder marcar la boleta, si ellos van a tener, si no lleva cubrebocas, qué tipo de cubrebocas también es el que están utilizando, si está bien puesto? Bien, aquí en el apartado número 4, en medidas y recomendaciones que son generales, nos dice que para toda persona que acuda a la casilla única el día de la jornada electoral y a quienes permanezcan en ella, deberán atender estas medidas sanitarias. El uso obligatorio de cubrebocas, en primer lugar, de manera adecuada, cubriendo toda la nariz y la boca en todo momento, y esto incluye también al electorado. Quien no tenga bien colocada el cubrebocas, alguno de los funcionarios van a solicitar que se utilice de la manera correcta. En caso de que no se tome en cuenta lo que se le está diciendo, la persona no podrá permanecer en la casilla hasta que cumpla correctamente con la aplicación de estas medidas. Si alguna persona que acude a la casilla no lleva cubrebocas, se le va a proporcionar, es decir, que ya quien organiza los comicios se van a hacer cargo de llevar los cubrebocas necesarios para proporcionarlos al electorado. También el INE proporcionará una careta protectora a los funcionarios de cada casilla, las demás personas que permanezcan por tiempo prolongado en la casilla, y deberán llevar y usar su propia careta también. También mantener la sana distancia es muy importante, 1.5 metros continua, una proxémica de 1.5 entre cada una de las personas, en espacios reducidos. Van a procurar la separación tanto como sea posible, tratando de minimizar el contacto entre las diferentes personas. También van a desinfectar frecuentemente las manos. Para ello, en la casilla única se va a proporcionar el gel antibacterial de por lo menos un 70% de alcohol para higienizar de manera constante las manos de los asistentes a la casilla única. También se va a llevar a cabo una limpieza frecuente de cada una de las superficies. En la casilla única se van a proporcionar toallas desinfectantes. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Los gastos se han incrementado.
porque estas toallas serán para el electorado. Asimismo, se les va a proporcionar líquido sanitizante y deben de utilizar el mobiliario en donde se utiliza el mobiliario y los materiales electorales. Deben de evitar tocarse la cara, los ojos, nariz y boca, evitar cualquier tipo de contacto físico. Esto incluye no saludar de mano, no abrazar y tampoco besar. El estornudo debe de ser el estornudo de etiqueta, como el que nosotros ya sabemos, conocemos, el que tiene que ser con el codo, anteponer el codo para poder estornudar. A ese es el que se le llama el estornudo de etiqueta. Al toser o al estornudar, cubrir la nariz y la boca con un pañuelo también desechable o con el ángulo interno del brazo. Inmediatamente después, pues deben de limpiar las manos con el gel antibacterial. Deben de evitar escupir. De ser necesario, hacerlo en un pañuelo desechable, tirarlo a la basura, lavarse las manos y desinfectarse las manos. Se lleva todo un protocolo muy bien establecido. No deben de ingerir alimentos dentro de la casilla única, evitar compartir envases o recipientes. Las personas que se encuentren dentro de los grupos vulnerables, que son los adultos mayores, como lo sabemos, personas con oxígeno, personas embarazadas, personas con obesidad, etcétera, se les dará prioridad en la fila para pasar a votar a cada una de las casillas. Esto es importante saberlo, para que no estén tanto tiempo dentro de la casilla. Al término de las actividades en la casilla única, se va a llevar a cabo o se realizará el lavado de manos y zonas expuestas, así como limpiar con un trapo limpio, con agua y jabón o alcohol, las superficies de llaves, bolso, carteras, lentes, gafas, en su caso, desprenderse de las prendas de identificación y guardarlas en una bolsa en tanto se lavan, procurando este procedimiento diariamente. Para los teléfonos celulares, usar pañuelos de limpieza o toallas desinfectantes con un 70% de alcohol, ligeramente humedecidas, no recurrir a productos líquidos de limpieza o aplicar aire comprimido, ya que podrían afectar el funcionamiento de sus dispositivos. Para incrementar el nivel de protección a la salud se tienen las recomendaciones siguientes, ya lo mencionamos: usar careta, cambiar cubrebocas, llevar su propio bolígrafo, esto es muy importante, llevar el propio bolígrafo o marcador para evitar compartir objetos. Cada elector podrá llevar su propio bolígrafo para marcar sus boletas, no usar marcadores de alto grosor ni plumones a base de aceite, y con esta medida se tratará de reducir que los marcadores de boletas de la casilla sean compartidos por un gran número de personas. No obstante, en cada casilla se dotará de un número adicional de marcadores de boletas, es decir, para los que no lleven, los cuales deberán limpiarse de manera periódica. Por otra parte, es recomendable también no acudir con menores de edad, de ser necesario, por parte del electorado. Estos también deben de portar sus cubrebocas. Consultar los resultados a través de los difusores del programa de resultados electorales preliminares para reducir la afluencia de la ciudadanía interesada en conocer los resultados en el sitio donde se instaló la casilla única. Estas son una de las medidas y recomendaciones de manera general. Maestra, hablábamos de que cada electorado puede llevar su lapicera o su bolígrafo. Ese bolígrafo o lapicera es especial, tiene que ser de algún color. ¿Cómo hay que llevar ese lapicero? Eso es algo que para mí se me hace muy complicado, y sobre todo en las zonas en donde, o en los lugares que no tengan el dinero suficiente para poder comprar, cada una de las personas del electorado, para poder comprar estos elementos, va a ser muy complicado. Sin embargo, dentro de las casillas también se van a tener este tipo de plumones, por lo que dice aquí el protocolo, y que se van a estar limpiando de manera periódica. Bueno, vamos a unas preguntas que tenemos por WhatsApp y por nuestros seguidores. Pedro Armendáriz le pregunta: un tema muy importante para las elecciones próximas. Gracias, licenciada Alejandra Romero, saludos desde Zumpango, Estado de México. No, esa no es la pregunta es eso. Pedro le pregunta: creo que muchas personas no votarán por miedo al contagio. Yo creo que sí estoy convencido que eso va a pasar. ¿Cómo le vamos a hacer para que sí votemos? Quien debe de garantizar
todas estas medidas, que se lleven a cabo todos estos protocolos, se debe de garantizar y tener la confianza para poder ir a votar. Ya depende de cada persona, efectivamente, seguramente va a haber quien va a tener ese temor. Ya acabamos de ver que quienes van a tener prioridad, como hasta el día de hoy lo han tenido, las personas con cierta obesidad, las personas con alguna enfermedad y también los adultos mayores. Se debe de evitar acudir con los niños. Sí se debe de garantizar. Sí que van a existir personas que van a tener miedo al contagio, eso es evidente, pero debemos de tener confianza, debemos de ejercer el voto, debemos de actuar de manera responsable, actuar en conciencia para poder realizarlo. Fueron vacunadas, también ellos deben de acatar las medidas. No debemos de bajar la guardia, se debe de seguir con todas esas medidas de seguridad e higiene. ¿Dónde podemos encontrar esos protocolos, maestra? Ya está en internet, lo pueden encontrar como el protocolo de atención sanitaria y protección de salud para la operación de las casillas únicas el día de la jornada electoral, que se emitió desde febrero del 2021. Brenda Rodríguez le pregunta, ¿y qué va a pasar con las tintas que nos colocan en el pulgar? También eso es importante saberlo. Esas tintas, obviamente, si no tenemos las manos limpias, sí puede ser un motivo de contagio. Es importante utilizar, como dice el protocolo, utilizar el gel necesario, el gel que tenga 70% alcohol para poder llevar a cabo esta acción de entintar el pulgar. Los candidatos ya ve que siempre hacen sus recorridos, sus caminatas. ¿A cuántas personas, esos eventos que hacen, antes hacían eventos masivos, ahora cuántas personas pueden ir a esos eventos? ¿Son restringidas? ¿Hay un número especial? Sí deben de ser restringidas, sí debe de haber un número especial. Sin embargo, bueno, no, lo que yo he observado es que no se lleva a cabo. He visto algunos candidatos que van casa por casa, que se reúnen con cierto número de personas, tratando de mantener esa distancia y sobre todo en esos lugares concurridos. Sí lo he observado, que ya debe de estar regulado. ¿Cuánta gente puede estar en un evento? No, todavía no. Pues sí, se me hace que es una elección, como bien lo platicábamos, es una elección muy atípica. Y yo creo que no nomás por la pandemia, por muchas razones. Así es, sobre todo porque, bueno, el que llegue diferentes invitados a escuchar a diferente candidato, sí se debe de mantener en lugares abiertos, se debe de mantener la sana distancia de 1.5. He observado en algunos que sí lo han respetado, otros no, veo que no se respeta. Eso puede ser un factor muy importante en donde se puede propagar y se puede seguir propagando el COVID-19, coronavirus. Por ejemplo, los volantes, ya ve que los volantes pasan de mano en mano, ¿ahí qué va a pasar, maestro? También es algo es una forma en la que se puede propagar más el virus. En los cubrebocas también hemos visto que ha aumentado la contaminación también. Y bueno, si están obsequiando algún cubrebocas, es muy fácil que alguien lo vaya pasando, como usted dice, y muy bien dice, de mano en mano. Esto se debe de regular, debe de existir y hago mucho énfasis en que cada uno de nosotros, de los votantes, somos quien debemos de tener esa conciencia, de tener ese cuidado, porque pese a que ya pasó más de un año, la gente todavía no entiende que es una enfermedad muy contagiosa y muy peligrosa. Sí se debe de tener este cuidado, más que lo cuiden los actores políticos, nosotros los votantes, el electorado, somos quien debemos de tener ese cuidado y tener esa conciencia de protegernos y cuidarnos unos a otros. Sí, porque hablamos de una campaña típica y desde luego las medidas tendrían que ser atípicas. Le pregunta Verónica,
que pueda garantizarnos que no seamos hackeados, que no sean hackeados los votos? Eso es lo que se debe de garantizar, esa idoneidad que se lleve a cabo, como yo bien lo mencionaba, eso es lo que se debe de garantizar. La gente no confía en él, en estos métodos. Prefieren o se prefiere lo material y que se contabilice, pero en los métodos electrónicos no hay todavía esa confianza y no se ha podido garantizar que se va a llevar de una manera idónea y de una manera justa, limpia. Le agradezco muchísimo. Tiene saludos de Efraín Reyes Sánchez. Dice buenas tardes, gracias por la transmisión. Juan Aguilar le dice buenas tardes, saludos desde Valle de Bravo. Gracias, maestra. ¿Algo más que quiera agregar, maestra? Nuevamente, gracias por esta invitación. Le agradezco porque es muy, muy importante hacer llegar toda esta información. Nuevamente planteo hacer conciencia de que nosotros los votantes, el electorado, debemos de cuidarnos a nosotros mismos, tratar de que se garantice por parte del Estado, que se garantice en estos comicios, que se garantice esta seguridad, esta seguridad de salud, sobre todo, que vamos a estar bien y que no se va a propagar más el COVID-19 y que se van a llevar a cabo estas elecciones de manera justa. Quiero agradecer al maestro Juan Pablo Garcilaso, quien me ha apoyado en este proyecto, con toda esta información, a quien yo le agradezco y le agradezco públicamente. Y bien, como ya le comentaba, este artículo se publicó en febrero de este año en una revista en Venezuela y me da mucho gusto que pues ahora se vaya a publicar en la revista que tan atinadamente usted es el director del Lex Informa. Que sí me gustaría invitarle, le voy a decir, estoy viendo su currículum, es muy extenso, inclusive en lo que en donde ha estado usted. Me gustaría invitarle, si usted gusta, a hablar de la grafología, las metodologías, cuántas metodologías se utilizan para la grafología y grafoscopía, que usted es experta en la materia. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Soy perito en grafología, en grafoscopía y en evaluación de la credibilidad, en psicología del testimonio. Doy algunas materias sobre estos temas que son especializados, son temas de gran importancia en entrevista cognitiva también. El día que usted guste, con mucho gusto podemos platicar. La psicología del testimonio es muy extensa. Yo he estudiado parte de la psicología del testimonio y todavía no encuentro exactamente cómo es la psicología del testimonio. ¿No nos puede dar un avance? Bien, cuando hablamos de psicología del testimonio, la gente inmediatamente se va a su pensamiento en la detección de mentiras. Y cuando hablamos de detección de mentira, es un tema que en lo particular es delicado, y yo lo pienso así, es muy delicado, porque actualmente hay personas, digo, no quiero hablar mal de nadie, pero dan cursos en donde dicen que si voltea hacia el lado derecho es porque está mintiendo hacia el lado izquierdo. En interrogatorios y en contrainterrogatorios tratan o intentan hacer de manifiesto este tipo de aseveraciones, lo cual es un error. La programación neurolingüística hasta el día de hoy no se ha comprobado de manera científica que vaya directo a identificar la mentira. No es así. Hasta el día de hoy no existe un método 100% confiable para la detección de mentira. Es importante la lingüística, es importante lo que se dice. El entrevistador debe de ser un facilitador de la memoria para que pueda darse un relato lo más exacto posible. Ese es el objetivo de la psicología del testimonio, que la persona dé los datos más exactos, el dato más exacto posible de acuerdo a cómo sucedieron los hechos. Cada quien tiene su verdad, es decir, cada quien tiene su propia interpretación de lo que sucede. En este momento yo puedo tener una interpretación de lo que estamos platicando y usted puede tener otra interpretación de lo que estamos platicando. La verdad, dicen por ahí, la verdad es relativa. Bueno, la verdad es de cada quien como la vive. Es precisamente, como yo le mencionaba, tener
los datos más exactos posibles de un relato o de un Maestra, pues testimonio. yo quiero invitarla nuevamente. ¿Qué le parece si hablamos efectivamente hablamos de la psicología del testimonio? A mí también se me hace un tema muy delicado porque hay que analizarlo demasiado, para poder decir, inclusive miente, no miente, bien lo dices acertadamente. Perdón que lo interrumpa. Efectivamente, si saber que miente o no que miente. Algunas personas dicen, si tú observas que la persona empieza a sudar, es porque seguramente está mintiendo. Y son tips para identificar la mentira. Y no es así. Una persona cuando dice la verdad también puede estar sudando. ¿Por qué? Porque está nerviosa y más frente a un tribunal. Puede estar nerviosa, no va a estar como la fresca mañana, sino que está nerviosa la persona y puede estar sudando. Yo puedo estar sudando porque a lo mejor estoy diciendo la verdad, pero la persona que está enfrente de mí no me va a creer. O tal vez voy a inculpar a alguien, o voy a culpar a alguien, o tal vez estoy pensando en la consecuencia que va a tener o que van a tener mis palabras y eso me altera. Puedo tener un cambio fisiológico, incluso puedo tener el cambio, me puedo poner un poco más colorada de la cara, puedo empezar incluso hasta a temblar, puedo tener movimientos de ansiedad porque dicen también, si se toca la nariz es porque está mintiendo, que porque el flujo de la sangre, cuando tú mientes, viene por la nariz y eso hace que te rasques la nariz. Eso no se ha comprobado científicamente, eso es uno de los mitos de la detección de mentira. Yo me puedo tocar la nariz porque en este momento y con este calor estoy sudando y tal vez yo me estoy limpiando. Y a lo mejor usted puede pensar, ya la licenciada está mintiendo. No, no estoy mintiendo, solamente me estoy limpiando el sudor que tengo en la nariz. O si empiezo a tocarme el cabello, puede ser por dos cosas. Una puede ser por ansiedad, o porque me estoy viendo y digo, como que ya no estoy bien peinada, me trato de arreglármelo y usted puede pensar, es que ya está tocándose el cabello porque está mintiendo o porque dentro del ámbito de la seducción, una mujer cuando se agarra el cabello o se toca el cabello es porque trata de seducir al que está enfrente. No es así, no es así, depende de los contextos. Yo estoy convencido de lo mismo. Se me hace un tema muy delicado y aparte para llegar a una verdad histórica, no creo que porque me toque el cabello, porque me agarre la nariz, porque estoy sudando. Yo creo que sí es un tema muy delicado. Así es. Sí. Por eso te quiero invitar. Adelante, maestra, adelante. Sí, es un tema delicado, es un tema interesante, es un tema de actualidad. Como yo lo manejo es de manera científica. He tenido la gran fortuna de formarme con grandes titanes del comportamiento no verbal, de entrevista cognitiva a nivel mundial. También aquí en México con mi maestro Juan Pablo García Olvera, si me está escuchando, pues le mando un saludo, en donde él se ha encargado de traer aquí a México a estas grandes autoridades dentro del ámbito de la entrevista, psicología del testimonio y comportamiento no verbal. Estamos actualizados, me encuentro actualizada. Efectivamente, no es tomar nada más un libro que hable sobre detección de mentira y dar un curso. No se trata de eso, porque puede estar de por medio la libertad de una persona. Comparto la misma idea, maestra, y yo por eso te quiero invitar. Sí. Contigo, maestra, te agradezco muchísimo que hayas tomado, que nos hayas explicado cómo van a ser estas nuevas elecciones y te agradezco mucho a la licenciada Alejandra Romero Galván, consejera ciudadana de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Te envío un abrazo, maestra, y seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Con todo gusto, gracias, que estén muy bien.